Señor, te damos gracias por este tiempo porque has dispuesto como iglesia a aprender más de ti. Ayúdanos a entender, háblanos, instrúyenos, Señor. Que a través de los pastores podamos ilustrarnos más, Señor, y entender de tu palabra que quedó escrita hace mucho tiempo, pero nos sigue hablando hoy. Gracias por ello, Señor, te damos gracias. Ayúdanos a entender, en el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias. Bueno, entonces, ¿en dónde quedamos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ya salimos del primer versículo. Alcanzamos a ir, incluso creo que tocamos 6 y 7 brevemente. Estábamos en la parte donde los discípulos se reúnen y le preguntan al Señor si restauraría en este tiempo el reino de Israel, y Jesús les responde: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y lo último que comentamos fue acerca de cómo muchos esperan las palabras proféticas y de pronto las esperan de una manera, y Jesús lo que dice es: oiga, el único que sabe cuándo se cumplirán estas cosas y exactamente cómo es el Padre. Ahí quedamos. Entonces, si les parece, vamos a retomar desde el verso 8. Vamos a leer el verso 8. Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas. Ya les he comentado, es de mis versiones favoritas, la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra, está bien que siga la lectura allí, y antes mejor porque comparamos. Dice así, verso 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pausa. Si bien vamos a acelerar un poquito el ritmo, hay que pausar. Entonces, este versículo es importantísimo. Este versículo es tal vez el versículo más aprendido de Hechos en los Apóstoles en la iglesia, ¿sí o no? Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí hay una cosa interesante para Hechos de los Apóstoles. Cuando vemos este orden de cómo vamos a ser testigos, ya de entrada el autor, que es Lucas, nos está mostrando como un buen maestro escritor la estructura de su libro. Si uno ve Hechos de los Apóstoles, está dividido precisamente en cómo se esparció el evangelio en Jerusalén primero, luego salió a Judea, luego a Samaria y luego a lo último de la tierra, que termina con Pablo llegando a Roma, hasta lo último de la tierra. Elvita, Dios te bendiga. ¿Tú quieres retomar desde ahí? ¿Qué les dice a ustedes? Recibiréis poder. Y me voy a una historia de Colombia. Matan a Gaitán. Están definiendo quién debe tomar el poder. Y está ahí Mariano Ospina Pérez, están todos reunidos y le dicen a ¿quién fue? Se me olvidó. Que se tomara el poder. ¿Se acuerdan alguien del personaje? No se me olvidó el nombre del político. Bueno, le dicen: tómese el poder, en este momento tómese el poder. La respuesta de él fue: ¿y poder para qué? ¿Poder para qué? Si en ese momento tenía la oportunidad de tomarse la presidencia, y al tomarse la presidencia lógicamente tenía muchas posibilidades de cambio, de transformación. Entonces nosotros decimos
en la Biblia, o mejor, al seno del cristianismo, a veces nosotros tenemos una herramienta tan maravillosa y tan poderosa como es el poder del Espíritu Santo, y a veces pareciera que tácitamente dijéramos, ¿y poder para qué? Y necesitamos nosotros como iglesia, cada miembro de la iglesia tiene la capacidad con el Espíritu Santo de hacer muchísimas cosas con el poder de Dios. Ahora, piensen ustedes en los grandes ungidos, Juan Knox, Wigglesworth, John Wesley, todos estos generadores de avivamiento, y hombres de la contemporaneidad como un gran ungido, Gigi Ávila, que hizo muchos milagros, como a T.L. Osborne, que tuvo la posibilidad de orar por un muerto que le llevaron y el muerto resucitó. Y eso es lo que nosotros decimos, bueno, tenemos un poder que no estamos usando en la iglesia. No lo estamos usando. Entonces, ¿qué les dice a ustedes hoy el versículo y a qué les reta? Bueno, recuerden que para llegar allá hay que hacer exégesis. Simplemente vean las partes principales del verso. Palabras claves. Recibiréis poder. ¿Qué es poder? Entonces mi papá con esa ilustración da un poquito la esencia de qué es poder. Pero ¿qué es poder? Poder básicamente es la capacidad de hacer. La capacidad de hacer algo, ¿sí? Y dice que es cuando haya venido una promesa. ¿En qué contexto estamos? Recuerden siempre ver el contexto, ¿no? Los discípulos le están haciendo una pregunta del reino. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se restaurará el reino? Y hablábamos que eso en su época ellos estaban esperando de alguna manera que Jesús viniera y como un poderoso guerrero, como un poderoso batallador, derrocar al imperio romano. De pronto ellos estaban pensando en esa clase de poder. Sí, pero ahí es donde quisiera, porque no me quería devolver un poquito lo que tú estás diciendo en torno a lo que ellos creían que era el poder, y era el poder de tomarse el imperio romano, de restaurar el poder de Israel que tenía. Y ahora ellos les dicen, no, ese no es el poder que les voy a dar, sino es el poder que van a recibir, el poder del Espíritu Santo. Un poder muy diferente a lo que esperaban. Entonces recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu. Importante que no olvidemos, poder pueden tener muchos seres humanos, hablamos de los poderosos de la tierra, pero nosotros si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, ese poder no sirve para nada, es inútil. Y luego lo interesante es que dice, me seréis testigos. Es un poder para ser testigos. Es un poder para ser testigos. ¿Y qué significa eso de ser testigos? Pongámoslo en términos los más sencillos. Fíjense que para hacer este ejercicio solo estamos yendo a las definiciones básicas de las palabras. ¿Qué es un testigo? Es alguien que eso es interesante, es alguien que primero ha presenciado algo, es alguien que ha experimentado algo. Es decir, que no podemos ser testigos del Espíritu Santo, no podemos ser testigos del Señor si no hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a testificar que hay un poder tremendo del Espíritu si no lo recibimos? Eso es lo primero. Entonces, una cosa que, fíjense cómo aterrizamos rápido a la aplicación hoy después de entender esto, ¿sí? ¿Qué significan las palabras? Y si yo quiero ser testigo hoy, primero, ya dijeron, tengo que probarlo, tengo que experimentarlo, tengo que vivirlo. Segundo, ¿qué más hace el testigo aparte de haber evidenciado? Habla y da fe, da cuenta de lo que vio, tal cual lo experimenta, tal cual lo ve, tal cual lo aprende, así mismo lo comunica, ¿sí? Son dos cosas. Sí, pero tú dices de forma verdadera, pero es que hay testigos falsos. Ahorita hay una polémica por ahí de un juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, ¿sí? Y lo están juzgando por un tema de falsos testigos, ¿sí? No sabemos,
¿Quién tiene la verdad? Aquí no nos metamos en políticas raras. Lo importante que es saber que pueden haber testigos que dan buen testimonio y testigos que dan mal testimonio. Veraces o falaces, ¿no? ¿Qué tipo de testigo es usted? ¿Qué ha presenciado? Bueno, ¿qué significó entonces, antes claro, podemos irnos hasta el capítulo 2, pero qué significó para los apóstoles ese poder? Porque siempre el ser testigo va acompañado de ¿qué? A ver, en el poder, autoridad. ¿Y esa autoridad en qué se manifiesta? En milagros. ¿Sí? Todo testigo lleva ese acompañamiento de el poder para testificar, pero el testimonio va acompañado de muchas obras. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros en algún momento nos detiene de obrar los milagros? Todo cristiano sin excepción, según Marcos 16, habla, dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado. Aquí, ¿cuántos han creído y cuántos han sido bautizados? Bueno, la gran mayoría, ¿cierto? El que creyere y fuera bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán. Ok, ¿qué hace usted cuando se encuentra frente a un endemoniado? Salir corriendo, no. O sea, ir por el pastor o ir por el líder y se les olvida que tienen el poder. En mi nombre echarán fuera, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Esa vaina no me pongan a mí, pero en el momento, mire, aquí hubo momentos cuando enviaron grupos de jóvenes a ser misioneros entre los indígenas. Entre ellos fue mi esposa en una ocasión, por allá los Guajivos, y por allá tenían que dormir en el campo. Eso tenían por ahí una carpa debajo de unas matas y tenían que dormir ahí. Y cuentan que una noche estaba una niña y de pronto sintió algo frío que le sube por las piernas. Y ella sintió que era una serpiente. Y era una de las más venenosas. Y ella se acordó del versículo y aunque casi se muere del susto, la cogió de la mano y la tiró lejos. O sea, sí, le dio miedo, pero se atrevió. Si no la quita, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Pero ese poder de tomar en la mano serpientes. Ahora, no es que nosotros con imprudencia, no, aquí hay una serpiente, entonces cojámosla ya porque sí, son los casos. Tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Los venenos. Hay un hombre sueco, un misionero que estuvo aquí en Colombia, y él estuvo entre los motilones. 5 veces trataron de envenenarlo con los venenos más letales, a tal punto que en una ocasión le echaron un veneno y unas moronitas de arroz cayeron al piso, los comió una gallina y la gallina se murió inmediatamente. Y él simplemente oró y dijo: Señor, santifícalo en el nombre de Jesús, amén. Amén. Nunca me... Tomarán en la mano serpientes, si vienen cosas mortíferas no les da daño. Pero otra cosa, hermanos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, en Medellín yo tuve un caso de un niño de 5 años, que él le creyó a Dios en el poder de Dios y él oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Yo les dije que una vez llegó la mamá y tenía un dolor de cabeza intenso y el niño empezó a orar por la mamá y le decía: Señor, quítale la cabeza a mi mamá. Dios no le quitó la cabeza, pero como él lo oraba, era que le quitara el dolor de cabeza, pero inmediatamente la mamá recibió sanidad. Un niño tiene una fe sincera, real,
¿Dónde está entonces el asunto del poder en nosotros? Yo los estoy retando en esta noche. Yo los estoy retando. No necesitan, lógicamente, que en algunas cosas usted tiene que estar en sujeción a la iglesia y no andar como loco en todos lados haciendo cosas que no son, pero están bajo autoridad, tienen el poder delegado del Señor de hacer eso. Recibiréis poder, y el poder es para hacer cosas sobrenaturales. Amén. Entonces, trate de hacer un circulito en ese Hechos 1:8, porque yo les dije, esto anticipa el tema, el desarrollo, la estructura de todo el libro de Hechos. Y empezando por este tema de poder, ¿usted qué va a ver? Que esto que está diciendo mi papá, que vemos hoy, lo empezaron a hacer los discípulos después de que recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a ver en Hechos? Vamos a ver las obras de poder que ejercieron los discípulos con el poder del Espíritu Santo en los primeros años. Y es lo que usted ve desde Hechos 2, cuando llega el Espíritu Santo, hay una muestra de poder de Dios tremendo. Ahora, sigamos también con esa línea, el tema. Entonces, vamos a la segunda parte, avancemos un poquito y miremos el entonces de eso. ¿Qué significa Jerusalén? ¿Qué significa Judea? ¿Qué significa Samaria? ¿Y qué significa hasta lo último de la tierra? Y luego llevémoslos al hoy. ¿Qué significa Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? En esos días, ¿qué significaba Jerusalén? Ya hemos hablado bastante en términos anteriores de la historia de Jerusalén y todo eso. Yo solo quiero recordar una cosita puntual. Iván les estaba mandando a ir a ser testigos en un lugar donde los iban a perseguir, donde no los querían, donde los estaban buscando para matarlos, ¿sí? Jerusalén como epicentro religioso del judaísmo, ¿sí? Porque es la base, es la capital donde por mucho tiempo estuvo el templo y donde por mucho tiempo fue el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel y Judá cuando estaban como pueblo. Pero aún así en estos días todavía tenía importancia. Entonces ese es Jerusalén, importante para ellos. Judea, ¿qué había en Judea? ¿Dónde está Judea? Judea tiene que ver con esas, si ustedes ven el mapa de Palestina en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, era una provincia romana, ¿sí? Habían varias, ¿sí? Arribita estaba Cesarea, ¿sí? Debajito de Cesarea estaba Galilea y abajito estaba Judea, pero en Judea tampoco los querían. En Judea los apóstoles tampoco los querían. Y luego los llama a un lugar también bien conflictivo que era Samaria. Vale la pena aquí hacer el paréntesis de Samaria para que entendamos, creo que no lo hemos hablado. Hablamos de Jerusalén. Yo lo traté la vez pasada. ¿Sí lo trataste? Ah, bueno. Samaria fungió como capital del reino del norte de Israel. Pero Samaria, en los tiempos de la deportación, año 722 a.C., Israel, el reino del norte, fue deportado a Asiria. ¿Qué pasó con Samaria y con Israel? Que los asirios trajeron de su población para poblar Samaria y se volvió un sincretismo religioso en Samaria. Samaria entonces se convirtió en una ciudad totalmente ajena a Israel. La una mezcla de religiones. Una mezcla de religiones, una mezcla de adoración. Eso es sincretismo. Básicamente lo que hoy pasa con la religión. Cogemos de aquí de Occidente, cogemos de las religiones orientales, hacemos una mezcla y tengo mi propia religión, pero realmente es una mezcla de todo y no es nada, ¿sí? Recuerdo. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de sincretismo tiene que ver con la historia de la colonia. Llega el catolicismo, llegan también los esclavos de África y están también los indígenas. Entonces, los católicos a imponer el evangelio, los africanos con todo el tema de animismo y los muiscas e indígenas también con su
politeísmo, ¿cierto? Con toda su cosmología politeísta. Y hoy en día hay una canción muy popular en Colombia que dice, que viva Chango, que viva Chango. ¿Sí la han escuchado? Santa Bárbara bendita luego dice. Ese es el ejemplo claro de sincretismo. Santa Bárbara era santa católica. Chango era un dios pagano. ¿Qué hicieron? Que como los obligaban a adorar las imágenes católicas, ellos adoraban la imagen católica, pero veneraban por dentro, decían, este es mi Chango. Eso es sincretismo. Ok, entonces ahí Samaria pierde el liderazgo espiritual que tenía y luego se convierte en una ciudad extranjera. ¿Sí? Ya Samaria, después de la reconquista de Israel, porque recuerden que hubo dos diásporas o dos cautiverios. Uno fue del reino del norte, que era el reino de Israel en el 722 por el imperio asirio, y otro fue en el año 586 el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, por el imperio babilónico. ¿Sí? Entonces luego viene la restauración y en el año 516 reinauguran el templo, año 516. Entonces ahí reinauguraron el templo y bueno, ahí se cumplen los 70 años de cautiverio, desde el 586 al 516, entonces se cumplen los 70 años de cautiverio. Ahora, el gran rollo ahí con los samaritanos es que cuando vuelven a Judá tienen que demostrar que son judíos. Y lamentablemente los de Samaria no tenían cómo, porque era una mezcla de todo. Porque fue muy diferente el cautiverio de Asiria, que lo que hacían era acabar con todo y mandar a los habitantes a todos lados y traer otros y mezclarlos. Con eso acababan la cultura del pueblo, porque mezclaban tanto que después no había cultura propia del pueblo. Los de Babilonia eran muy diferentes porque si los cogían, se los llevaban a todo el grupito conjunto cautivo y los dejaban allá como una colonia. Entonces mantenían sus culturas, mantenían sus linajes, se mantenían puros. Cuando volvieron, el gran problema con los samaritanos es que decían ser judíos, pero no tenían cómo demostrarlo, entonces los rechazaban. Entonces ahí hay un resentimiento del pueblo de Samaria hacia los judíos. Pero también hay algo muy cierto y es que los samaritanos, al mezclarse con tantas personas de tantos linajes, también mezclaron la religión y su religión era llena de paganismos. Por lo tanto no era pura. Entonces de los judíos hacia allá también había resentimiento porque decían, ustedes son una mezcla rara, no nos vengan aquí a dañar la religión. Ese era el tema. Entonces si vemos, en Jerusalén no los querían, en Jerusalén ejecutaron a Jesús y vamos a ser testigos de Jesús en Jerusalén. En Judea, de hecho rechazaron en Judea el ministerio de Jesús cuando estuvo. En Judea no los querían. En Samaria tampoco los querían. Pobres discípulos. Y hasta lo último de la tierra quiere decir que los iban a llevar a donde lo que llamaban en sus tiempos los pueblos gentiles. ¿Qué son los pueblos gentiles? Los que eran fuera del pueblo de Israel. Tampoco los querían. De hecho, porque primero los judíos consideraban a los gentiles como impuros y los gentiles consideraban a los judíos como un pueblo revoltoso del imperio romano que no se quería sujetar a nada. ¿Sí? Mire la comisión del Señor, sean testigos en esos lugares donde no los quieren. Ahí sí quisiera también retarles a esto. ¿Qué tan difícil es testificar en Bogotá? Un poquito. En Colombia. ¿Qué tenemos nosotros de dificultad y no lo hacemos? Aquellas personas en muchas ocasiones exponían su vida. Entonces, como yo les conté, valga la corrección que me hizo caer en cuenta Guillermo Arturo, cuando hablé de Sri Lanka, que no venía de Nepal, sino de Ceilán, el país de Ceilán. Allá, como les dije, la pena para una persona que convirtiera a otra eran 6 años de cárcel.
y si se bautizaba, 12 años de cárcel. Entonces, hay personas en lugares, misioneros, en lugares donde están predicando, exponiendo su propia vida. Me seréis testigos en todos estos lugares donde no los quieren. Entonces, los aleluyas, los panderetos, los lambeladrillos, todo como nos llaman, pues tenemos que ir por todos lados llevando el poder de Dios. Ahora, ¿qué les hizo que tanta gente se convirtiera de aquellos que los odiaban? Porque es que Pablo regó el evangelio por todo el imperio romano. El poder de Dios manifiesto en la persona. Los milagros. En la autoridad con que predicaban. Fíjense allá, ¿se acuerdan ustedes en Grecia? Cuando llegaron y el apóstol Pablo ahí, bien, ustedes tienen muchos dioses. Y mirando por allí encontré un altar donde decía al Dios no conocido. Ok, si no lo conocen, venga, se lo presento. Pero hasta allá, en todos lados, el imperio romano se pobló de cristianos porque hicieron caso al poder que estaban recibiendo. Su familia, sus amigos. Todo esto es importantísimo, mirar hasta dónde el Señor quiere usarnos, pero nosotros ponemos talanqueras. Entonces, miren el tablero un momentico y vean el esquema de lo que va a ser Hechos, pero el esquema de lo que Dios nos quiere mandar a ser testigos. Empezaba por el lugar donde ellos se encontraban y donde Jesús les dijo, ahí me tienen que esperar. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Vayan a Jerusalén, porque es donde están. ¿Dónde estaban en este momento en el versículo? Estaban en el Monte de los Olivos. Estaban ahí en Jerusalén, ahorita vamos a ver, a un día de camino. Estaban muy cerquita. A un día de reposo. A un día de reposo de camino. Sí, ahorita explicamos eso. Jerusalén, ¿dónde estoy? Judea, estaba Jerusalén dentro de Judea, pero me está llevando no solo a donde estoy, sino a mi ámbito, a mi contexto más cercano. ¿Sí? Estás donde estás y en tu contexto cercano. Samaria es un lugar fuera de tu entorno cercano. No tan lejos, pero es un lugar particularmente donde te sientes incómodo. Es decir, sal de tu lugar de confort. Sal de tu lugar de confort. Aquí todavía estoy entre los míos. Aquí ya voy a otros. Sal de tu confort. Y lo último de la tierra, a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo, a toda etnia. Es un orden progresivo. Si ustedes tienen la Biblia ahí física, rápidamente échense un ojazo. ¿Qué pasa en el capítulo 7 de Hechos? El título. Defensa. La muerte de Esteban va a marcar el momento en que la iglesia sale de Jerusalén. ¿Por qué? Primer mártir de la iglesia. Tienen que salir de Jerusalén obligados. Hechos del capítulo 1 hasta el 7 nos está hablando de Jerusalén. Tocó sacarlos. Luego vemos que en el 8 empieza otra cosa. ¿Qué pasa en el 8? La persecución. Y vemos que del 8 al 12 vamos a tener dos temas. Vamos a tener la persecución que empieza aquí en esta zona, pero también cómo el evangelio por esta salida empieza a llegar a Samaria. Hechos capítulo 8 hasta el 12, miren los títulos y se dan cuenta qué es eso. Y luego del 13 al 28
nos está hablando de cómo el Evangelio, a través del ministerio de Pablo y sus 3 viajes misioneros, va a llegar hasta lo último de la tierra, que ustedes dirán, no, pero lo último de la tierra no es Roma. Lo que pasa es que ¿cuál era el mundo conocido en ese entonces? ¿No? Para ellos era su último de la tierra. De hecho, en la Reforma sucedió algo particular, y es que los reformadores fueron un poquito amarrados con el tema de las misiones, hay que aceptarlo, me salí del cuadro. Los reformadores fueron un poquito amarrados porque ellos interpretaron este pasaje como lo último de la tierra, como que ya llegó a Roma, entonces ahí me paro y nuestro mundo conocido es este. Y 1517 se da la Reforma. En 1492 se descubrió América. O sea, ¿estamos a cuántos años ahí? 8 y 17 son 20 añitos, 2 décadas de diferencia. Se estaba descubriendo América. Y faltaba mucho, mucho aún en la Reforma por llegar hasta lo último de la tierra. Por lo tanto… Sin embargo, la historia se dice que Tomás toca la India. Sí, el apóstol Tomás se fue hasta la India. Ahora, noten que terminamos en Hechos. ¿Cuál es el último capítulo de Hechos? 28. Con un Pablo aguardando un juicio en Roma. Y el reto que siempre lanzamos aquí en la iglesia, alguna vez hablamos de esto, es que este mismo tema que nos propone Hechos, nosotros estamos escribiendo Hechos 29. el capítulo 29 de los discípulos del Señor, Hechos de los apóstoles. ¿Aquí hay apóstoles? Claro que sí. Ese es el tema, ¿vale? ¿Hacemos un breakcito? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Sigamos. Hagamos un breakcito más adelante. Sí. 7:30. Sigamos. Entonces, ¿sí ven cómo es bonito entender el entonces y ahora la hora, el reto que nos está dejando? ¿Cuál es? Pero de pronto quisiera que hablaran del reto. ¿Qué piensan? Con lo que han oído hasta ahora. De Hechos 1:8. Ese que piensan, si me permites darles gasolina. ¿Cuál es su Jerusalén? ¿Cuál es su Judea? ¿Cuál es su Samaria? ¿Cuál es lo último de la tierra para usted? Ese es tu Judea. Sigue siendo algo cercano, estás cómodo. Realmente a nosotros nos queda muy fácil y casi todos nos quedamos en la obra misionera, nos quedamos en nuestro Judea. ¿Cuántos viajes misioneros ustedes hacen fuera de Bogotá? Tenemos semana Muévete, voy a hacer la publicidad ya que me dieron papaya. En Semana Santa la iglesia publicita una movilización. Vamos a ir a diferentes pueblitos en Colombia. Y les invito a que se unan. Los jueves en la noche están capacitando para esta semana. ¿Vale? Al final con allí producción te decimos y te indicamos. Pero muy interesante. Entonces, si usted quiere salir de su comodidad e ir a una Samaria, puede ir en Semana Santa a servir a alguna iglesia en algún otro pueblito. ¿Vale? Un Samaria, sí, puede ser que te pongas un reto de vez en cuando salir y hacer un viaje misionero. Puedes hablarte con el pastor David y él te orienta. Sí, claro, hacer de todo. A ser testigos con el poder del Señor. Sí, estaba pensando algo. El año pasado fui con mi esposa, mis hijas a Mueve. Y pues nosotros, aquí hay algo interesante, es que tenemos, o sea, Bogotá y sus alrededores es prácticamente la mitad de Colombia y más. Y digo la mitad porque alguna vez leí que el Producto Interno Bruto de Colombia, el 52% es Cundinamarca. Le sigue Antioquia con un 18% y el resto del país con el resto, que es muy poquito. Y entonces yo me doy cuenta que acá uno puede, por ejemplo, yo no me quedé en Mosquera, porque yo sé que hay unos que van hasta Chocó y todo, pero sí uno podría hacer, viene a Bogotá y en el día pues va. O sea,
Esa es la Samaria que uno puede ir, Sí. ir y volver. Yo sí, pues me fui en carro, me regresaba, me madrugaba el otro día y así lo hicimos. No necesitamos desplazarnos ni gastar mucho, aunque allá el pastor pues nos dijo, no, aquí les conseguimos con los hermanos y todo. Pero a mí me dio pena y no, pues estoy aquí cerquita. Sí, puede haber muchos significados de lo que es esto, pero la pregunta es, ¿cuál es tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria? Y lo último, la tierra, sí, pues no es tan difícil definirlo. ¿Sí? Algunos expertos en misiología hablan de Jerusalén, tu ciudad, Judea, tu departamento, Samaria, tu nación, y de ahí para allá, hasta el último de la tierra. Pero algunos dicen, ¿y cuándo voy a cumplir esto? Si no puedes hacerlo, hay algunas personas que lo hacen, pero si no puedes hacerlo, haz discípulos en tu Jerusalén todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Esa es una buena pregunta. Las redes sociales van hasta donde alcancen. ¿Cuánto tiempo se invierte diariamente, sea a nivel laboral, que las redes sociales también son una herramienta de trabajo? Pero de ese número de horas que nosotros invertimos en redes sociales, ¿cuánto tiempo invertimos nosotros para hablar de Jesús? Gracias por ese aporte. De hecho, es muy significativo en una época donde usamos las cosas perdiendo de vista lo que Jesús nos llama a hacer. A veces yo me confronto, les voy a contar una anécdota de un discípulo que tuve alguna vez, ya no está con nosotros, no porque se haya ido para arriba, se fue. Lamentablemente perdí un discípulo. Y yo lo confronté a él porque él tenía 2 cuentas de redes sociales. Y él me decía, una es para las cosas de la iglesia y otra es mi cuenta personal. Y yo le decía, ¿cómo así? ¿Por qué? No, es que yo muestro mi trabajo en mis redes personales y yo no muestro las cosas de la iglesia. Nos ha llamado el Señor a ser testigos. Y yo creo que todo lo que hacemos, la Biblia nos enseña, sea que comamos o bebamos, lo hacemos para la gloria del Señor. Y si yo tengo algo, es para honrar al Señor. De hecho, no es mío, es del Señor. Mis cuentas de redes sociales, les lanzo esta, no son suyas, no son mías, son del Señor. Y ahí hay una herramienta muy importante para ser testigos hasta el último de la tierra. El podcast que estaba grabando y que ya va a volver a salir. El podcast, una sobrina mía lo manda a un amigo en Italia, un italiano. Y entonces pues hicimos el año antepasado un break de 2 meses y el amigo italiano, que no era convertido, le dice a mi sobrina, ¿y dónde está el pastor que no tengo ya que escuchar de Dios? En Italia. Tremendo. O sea, las redes sociales se convierte en una herramienta supremamente fuerte para cumplir esto. Nuestras transmisiones desde el domingo llegan a muchos países. Comunicaciones a veces nos da informes y una vez nos dijo, en Islas Canarias están viendo la transmisión de Vida en Acción. Chévere, ¿no? Pero en Mateo 28 dice que hagas discípulos en todas las naciones, que son 2 direcciones distintas, porque yo no puedo hacer discípulos por redes sociales, porque no tengo cómo discipular desde el contexto del vivir el hombro a hombro y enseñar de la manera correcta. Entonces, desde las redes sociales puedo predicar el evangelio a toda criatura, lo estoy usando. Ahora, en las redes sociales puede haber una etapa del discipulado, puede haber la plantada de la semilla. ¿Se acuerdan la analogía de Pablo en Corintios?
Uno es el que siembra, el otro es el que riega, el otro es el que, ¿sí? A veces tenemos, en las redes sociales podemos hacer pre-evangelismo con apologética. Podemos hacer evangelismo con redes sociales. A veces hay partes del discipulado que sí, el discipulado es un mentoreo, de acuerdo contigo, es una cultura, de acuerdo contigo, pero hay una parte también del discipulado que tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza. Esto de hecho lo estamos grabando y subiendo, es para que alcance a más personas y sería más efectivo si yo estuviera con ellos, pero estoy haciendo una parte. Entonces, muy válido, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Usemos las redes sociales para ser testigos del Señor con poder. Ok, entonces recuerden el llamado. El poder está en ustedes. Úsenlo o no lo usen. No vayan a decir, ¿y poder para qué? Una iglesia realmente empoderada logra cosas grandes. Una de ellas se llama avivamiento. Avivamiento. Logra un avivamiento. ¿Sí? Claro, no solamente es buscar el poder, porque es que también hay que buscar la pureza de corazón, la santidad. ¿Sí? ¿Estar lo qué? No. Simplemente es una sed del poder buscar la presencia del Espíritu Santo. Y bien, ahora, si hay un cumplimiento de la Escritura de creer y ser bautizado, pues obedezca. Es una obediencia. Hay un repasito. Recordemos los 3 tipos de bautismo que hablamos la vez pasada. El bautismo de arrepentimiento de pecados, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí hay que ir a la palabra. Entonces la palabra te está haciendo súper clara, te la está respondiendo. ¿Cuándo recibes poder? ¿O qué hay que hacer para recibir el poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Tú qué necesitas para recibir ese poder? Recibir el Espíritu Santo. Ahora la pregunta ahí sería, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Y vamos a dejar, yo creo que puntos suspensivos, porque lo que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles es precisamente eso. Entonces, te acabo de hacer una cuña, un enganche así publicitario para que no dejes de venir. Vamos a leer Hechos 9:14. Martica, porfa. Así duro, fuerte, con voz de trueno. Como cuando le dices te amo a tu esposo. Así. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Excelente. Palabra de Dios. Ah, ya no cayeron. Ya no cayeron. Quiero proponerles un ejercicio más, un ejercicio práctico para entender la Biblia. Una herramienta súper chévere, ya borré eso, pero para hacer exégesis es que usted se meta en el pasaje y trate de representarlo. Métase en la historia y va a encontrar cosas muy interesantes. Entonces haga de cuenta que usted está allí y tiene que
haga de cuenta que usted tiene que armar una obra de teatro de esto y usted va a ser todos los actores. Entonces, si usted lo fuera a contar la historia en sus propias palabras y actuarla usted va a hacerle muchas preguntas al texto y ahí va a descubrir muchas cosas interesantes. ¿Sí me entendieron cómo es el ejercicio? Entonces, desde esa perspectiva, uno mira este 9 al 14 y hay que empezarnos a preguntar, ¿en dónde están? Porque vamos a hacer la obra de teatro, entonces toca hacer el paisaje. ¿Dónde están? En el Monte de los Olivos. Muy bien. Dice el Monte del Olivar, es el mismo Monte de los Olivos. Es el mismo Monte de los Olivos. Dice que después de haber dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿a quiénes? ¿A quién vieron? A Jesús. ¿Quiénes lo vieron? Entonces, ¿con quiénes estaba allí? Con los discípulos. Entonces necesitamos los personajes, están los discípulos. Fue alzado, ¿quién? Fue levantado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? En el cielo. Entonces usted va a hacer la representación y ellos estaban así. A veces este tipo de representaciones hasta nos da cosas jocosas, ¿no? Imagínense el mismo Jesús que aparecía y se les metía por entre el cuarto a puerta cerrada, por entre las paredes. ¿Se acuerda que ya lo vimos? Ese mismo Jesús que le dijo, tóqueme, no soy un fantasmita. Ahora dice, es alzado. Ese es alzado es que empieza. ¿Quién me alza a mí? Tengo que representar todo esto. Es alzado. Lo levanta y dice que cuando estaban mirando para arriba, una nube lo envolvió. Esto es importante porque a veces vemos como si esto fuera la NASA y es un cohete y hasta que se va a las nubes y lo perdemos de vista, pero aquí dice que la nube lo envolvió. Nada más voy a hacer hasta ahí la representación por no alargarme. Pero fíjense que esa representación ya me empezó a dar idea de otras cosas. ¿No le cambió un poquito el concepto que usted tenía de ese pasaje más vivencial? Porque yo le soy sincero, las primeras veces que leía este texto yo me imaginaba a Jesús como un cohete. Y que ya cuando llega ya a la estratosfera es que se pierde. Pero aquí dice es que la nube lo envolvió. ¿Qué les dice eso? ¿Que cambian algo? ¿Tenían los discípulos bases de fe para entregar su propia vida por el Señor? Ay, pero yo pensé que tú ibas a hablar de la nube. Es que para allá voy. Ah, bueno. No había televisión. Ok, porque vamos para allá, vamos para la nube, vamos para otra cosa. Aquí nosotros miramos la nube que fue la manifestación de la gloria de Dios en muchas partes, en muchos eventos. ¿Qué le arropó? La nube de gloria. ¿Ustedes se acuerdan en la inauguración del templo de Salomón qué pasó? Una nube vino, invadió el templo y los sacerdotes no podían ministrar por esa nube de gloria. Yo tuve un privilegio muy grande de ver en una ocasión la nube de gloria del Señor en un retiro de jóvenes. A las 4 de la mañana nos levantamos, estábamos postrados orando, estábamos en Cachipay en un campamento. Y recuerdo que el predicador dice, ahora prepárense porque la gloria de Dios va a penetrar. Entonces vemos una nube que viene gruesísima, densa, y empieza a penetrar y se va desvaneciendo en el salón. ¿Cómo?
No, penetra el salón. Claro, pero cuando empieza en la puerta se va desvaneciendo y va cubriendo cada parte del salón en Cachipay. Fue hermoso, o sea, ese día lloramos y lloramos y lloramos de sentir la presencia del Señor en esa nube de gloria. No era brisna, no era llovizna, no era bruma. Era en campo cerrado. Claro, Además, porque no entre había- otras cosas, o sea, la experiencia no es solo física, es espiritual, o sea, es una cosa tremenda. Cuando se llena con la gloria de Dios, con esa nube espesa, el templo cuando se dedica, cuando se inaugura el templo, dice que no podían estar allí los sacerdotes, que cayeron al piso, ¿sí? O sea, es un sobrecogimiento también emocional, no es solo sensorial, también es espiritual, es todo disfrutando de esa gloria de Dios. Entonces, el recuento, por ejemplo, ¿qué representaba la gloria de Dios de día en la marcha del pueblo de Israel? Una columna de nube. ¿Sí? Una columna de nube. ¿Qué vino en el tiempo cuando Elías también fue arrebatado? Unos carros lo levantaron, pero también había una nube. La nube de la gloria de Dios puede manifestarse en tu vida, en tu hogar. Y yo espero y oro al Señor que algún día nosotros lo podamos ver en este templo. ¿Sí? Yo espero eso, en el nombre del Señor. Ok, entonces ¿qué lo cubrió? ¿Qué cubrió a La Jesús? nube. La gloria de Dios. Una vez yo estaba ministrando la alabanza y en la administración yo dije, Señor, ven con tu gloria, desciende con tu gloria. Y paso seguido un joven se me acercó como todo extrañado. ¿Usted por qué dice eso? Luego es que Dios no está en todas partes. Luego es que la presencia de Dios y la gloria de Dios no está en todas partes. Entonces es importante aclarar eso, ¿no? ¿Por qué hablamos de esta nube? Porque hablamos de a veces esa expresión, entender las expresiones que nosotros decimos, ¿por qué las decimos? ¿Por qué le decimos a veces ven con tu gloria? Porque es que hay una gloria manifiesta del Señor. Dios está en su gloria, en los cielos está en su gloria. Pero cuando hablamos de lo que en término hebreo es la Shekinah, estamos hablando de la gloria manifiesta de Dios aquí en la tierra a los hombres. Y una de las experiencias bíblicas repetidas, reiteradas, como mi papá hizo el recuento de eso, es la nube espesa de la presencia del Señor. Nosotros tenemos la presencia de Dios prometida. Siempre el Señor va con nosotros. Esa es la presencia de Dios prometida. Dios está aquí. Dios va contigo. Dios está en tu cama. Dios está en tu alcoba. Dios está en tu cocina. Dios está en tu trabajo. Esa es la presencia de Dios prometida. Cuando hablamos de la gloria de Dios, es la presencia de Dios manifiesta. ¿Sí? La gloria de Dios manifiesta. Entonces, ahí es donde dicen, pues con aquel muchacho preocupado y criticón tal vez, no me atrevo a juzgarlo, pero bueno, digamos que en un sentido sincero dicen, bueno, y la presencia del Señor está en todos lados, sí, pero hay una presencia de Dios manifiesta. Cuando hay situaciones, yo tuve no han tenido experiencias donde han tenido unas experiencias en oración donde hay un quebrantamiento como si a uno se le saliera el corazón y se le saliera el alma de interceder por un país. Yo lo tuve en una ocasión orando por Colombia y yo sentí ese día la gloria del Señor en mi vida orando por Colombia y estaba en un salón, todavía estaba estudiando en el seminario y estaba en un salón orando a Dios y fue tan fuerte ese sentir de orar y oraba por unos compañeros de ministerio que ya no estaban, oraba por unos jóvenes que ya no estaban, pero con una pasión y una cosa tan impresionante que era esa también una presencia de Dios manifiesta. ¿Qué es lo que dice el salmista? Una cosa he demandado a Jehová,
esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿para qué? Para contemplar la gloria de Jehová y para inquirir en su templo. Sí, entonces fíjense lo sencillo de explicar esto. Sí, Dios está en todas partes, pero una cosa es que esté en todas partes a que nosotros lo experimentemos, lo veamos, lo sintamos, sí, Dios está aquí, lo sabemos. Dios está, tiene una cualidad, un atributo que es omnipresente. Tiene, no es el don de la ubicuidad, hay una diferencia, es omnipresente, pero ¿lo estamos viendo? No, pero sí se puede manifestar y puede mostrar su gloria. Con Moisés fue muy lindo, un privilegio tremendo. Moisés, No lo le permitió. envidio. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y él le dijo, espérese, o sea, si usted me ve todo el esplendor de la gloria mía, usted queda ahí fulminadito, ¿sí? Pero te voy a mostrar mis lomos. Uy. Pero ya que tú tocas eso, déjenme hacer un poquito de comentarios sobre Moisés y la sed que él tiene por la gloria de Dios. ¿Acaso ver las 10 plagas que descienden no era ver la gloria de Dios? ¿Acaso ver que el mar rojo se abre no era ver la gloria de Dios? ¿Acaso ver el pan que desciende del cielo no era ver la gloria de Dios? ¿Acaso golpear la roca y que brote agua de la piedra no era ver la gloria de Dios? Sin embargo, le dice, muéstrame tu gloria. Ahora, continuemos un poquito con esto. Entonces, estamos en la obra de teatro. Uy, una nube. Sí, se nos fue. Inmediatamente el texto nos dice que 2 varones les dijeron, oiga, ¿y usted qué hace viendo para arriba? Fue tal cual. Dos varones, todos allá arriba. Y como que era tal la experiencia que Dios tuvo que mandar 2 varones para que les diga, oiga, acuérdese que no es solo mirar para arriba, vaya que yo les dije algo. ¿Siguen cómo el tema de teatralizar nos habla mucho? Cuando uno contempla la gloria de Dios, uno queda absorto, uno queda maravillado, uno queda extasiado. Pero, ojo con eso, porque Dios nos dice, sí, deleítese y todo, pero yo les dije que hicieran algo. Entonces retomemos la historia y para eso aparecen 2 varones. 2 varones que estaban vestidos de blanco. No nos dice ni nombres, ni estatura, ni peso, no. No nos dice cédula, no nada. ¿Qué podemos aseverar? Posiblemente eran ángeles. Alguien se fue a especular un poquito y dijo, oiga, como esto se parece un poco a lo que ya había experimentado Pedro en el monte de la transfiguración, de pronto esos 2 varones, ¿será que pudieran ser Elías y Moisés? No sabemos, no podemos ir más allá del texto. Entonces simplemente eran 2 varones, la mayoría pueden decir eran ángeles, ¿sí? Ahora, luego dice que ellos le dijeron algo importante, estos varones le dijeron, no mire más para allá. Entonces estos tipos miran, ¿y estos 2 quiénes son? ¿No? Porque realmente estaban allí, seguramente eran ángeles que no habían visto nunca en su vida y dicen, estos piscos quiénes son. Y les dicen algo importantísimo los 2 varones, y es que el mismo Jesús que ha sido tomado hoy de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí, ojo con esto. ¿Cuántos vieron a Jesús en su ascensión? ¿120? 120. Porque dice que estaban en el aposento, ¿quiénes? Los apóstoles, las mujeres. Se supone que allí estaba María, la madre de Jesús, estaba Cleofas, María, la esposa de Cleofas, se supone que estaba María Magdalena, se supone que estaba Marta y María, todas estas mujeres.
porque estaban ahí en Jerusalén en el aposento alto. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa, la diferencia que va a haber entre su ascensión y su venida. En su ascensión, ¿cuántos lo vieron ascender? 120. ¿Cuántos lo verán en su venida? Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Ok. No había Aterricemos un televisión, poquito ¿no? la segunda venida. No había televisión ahí. No había televisión, no había nada. Ahora, en su segunda venida dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Para qué sirven ahora los medios de comunicación? Redes sociales. ¿Qué va a pasar? Zacarías 14 dice que aquel día será un día que ni será día ni será noche. ¿Por qué? Porque no, si no baja, será día, no será noche. si baja, ¿a dónde? Bueno, una salvedad. Jesús ascendió al cielo en el Monte de los Olivos. ¿Cómo va a volver? ¿En dónde va a volver? En el mismo Monte de los Olivos. De la misma manera que se fue, Él vendrá. Es lo que le están diciendo los ángeles. Claro. Y hay profecía en torno a ello. Ahora, Solo que ya había una diferencia. ¿Qué pasará con el Monte de los Olivos cuando Jesús venga? Se partirá en dos. Tremendo. ¿Sí? Se partirá en dos. Cuando dice que todo ojo le verá y cuando dice Zacarías que aquel día de la venida del Señor no será ni de día ni de noche, es por este fenómeno. Donde en este momento, por ejemplo, son las 8 de la noche, Singapur, son las 9 de la mañana de mañana. Corea tiene más o menos la misma hora. Tuve la experiencia de viajar tanto a Singapur como a Corea. Pero uno cuando sale de Los Ángeles, sale uno a las 2 de la tarde, a las 2 horas oscurece y a las 2 vuelve a amanecer y nunca vuelve a oscurecer. Sin embargo, uno viaja como 20 horas. ¿Qué pasará en los lugares donde es día? Se oscurecerá un poco. Y en los lugares donde es noche, aclarará un poco. Por eso no será ni de día ni de noche. Entonces, los noticieros, mire este fenómeno, miren allá arriba, porque habrá un estruendo en el cielo, en el firmamento, las trompetas sonarán por allá arriba. Y entonces todos los medios de comunicación. Y es donde dice, y todo ojo le verá. ¿Sí ven la diferencia entre la ascensión y la segunda venida? Y dice, así le veréis como le habéis visto ir. ¿Cómo le vieron? En gloria. Así el Señor también en gloria descenderá. ¿No les parece lindo eso? ¿No les parece ser hermoso ser cristiano? Ser cristiano es lo más lindo, lo más precioso, porque tiene unas promesas impresionantes ser cristiano. Se cumple muy fiel la palabra, al pie de la letra. Ese todo ojo lo verá, no hubiera sido posible en esos tiempos. Los discípulos seguramente estaban aguardando que la segunda venida fuera por más tardar en el primer siglo, pero en el primer siglo no había forma de que se cumpliera a pie de la letra eso. El Señor sabe los tiempos y las sazones para que su palabra se cumpla al pie de la letra. Miren, antes había avanzado, la velocidad que nos está moviendo. Eso es parte de lo que se mueve en los tiempos en donde todo se está direccionando para que se pueda ver de la manera como lo están manifestando. y la Biblia lo declara, la ciencia aumentará. Importante que dentro de lo que dicen los ángeles, de la misma manera que se fue, Él volverá. Jesús no se desvaneció, ¿no? Fue alzado. Jesús no fue un fantasmita que de un momento a otro se fue, porque de hecho durante esos 40 días que estuvo con ellos apareciéndoles, estaba haciendo eso
Y aquí había que tener claramente que ya, no más, me fui. Porque en Juan, él les dijo la promesa, es necesario que yo me vaya. Entonces, una cosa que podría estar pasando en esta obra de teatro en el corazón de ellos mirando para arriba es, ¿será que ahora sí se fue? ¿O será que mañana vuelve y aparece? Pero es que esta vez fue visible. Se fue físicamente. ¿Sí? ¿Cómo nos dice la palabra que va a retornar el Señor? Lo vamos a ver y va a ser físicamente, no va a llegar como un fantasmita. Va a llegar físicamente. Y de la misma manera que se fue con los discípulos, o sea, estaban los discípulos, a ver si me hago entender. Estaba entre los discípulos, la iglesia. De la misma manera en que se fue, Él vendrá. ¿Por quién viene el Señor? Por sus discípulos, por la iglesia. ¿Vale? Entonces, si miramos más adelante, sigamos con nuestra obra de teatro. Dice el verso, y vamos en el 10, ¿no? En la explicación vamos en el 10 en los varones, en el 11 ya estamos en el 11. Y entonces viene el 12, entonces ya como que los aterrizaron los dos varones y les dijeron, listo, acuérdense qué es lo que les toca hacer. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo que les mandó que tenían que hacer? Vayan y esperarle en Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que hay que ser obediente. Hicimos esto en un segundo. Hicimos la exégesis, reflexión teológica y aplicación. La obediencia de los discípulos. Lo primero que hicieron fue lo primero que el Señor les dijo hacer. Cuando el Señor le diga algo, hágalo ya. Mi papá nos enseñaba desde chiquitos. Obediencia es rápida, completa y con alegría. Y ellos hicieron esto, rápido, completo y con alegría. Y se fueron desde el monte de los olivos. Dice que está cerca de Jerusalén, no estaba propiamente en Jerusalén, estaba muy cerca. Y dice camino de un día de reposo. ¿Qué significa eso? Camino de un día de reposo, ¿cuánto es? No. Había una Tenían un licencia. límite. Había una licencia en la ley. En la ley ustedes saben que el día de reposo era sumamente sagrado. No se podía hacer nada. Pero había, para que compartieran las familias cercanas, se permitía en la ley caminar ciertos kilómetros. No, eran 2000 codos. Les tocaba con el reloj ¿Sí? de… 2000 codos. Y 2000 codos es aproximadamente 940 metros. Más o menos un kilómetro. Un kilómetro muy cortico. 940, 900 metros algunos. Eso era lo que se permitía caminar un día de reposo. Eso son como 9 cuadras para los que les cuesta el tema de los metros y eso. Como 9 cuadras. Sí, como 9 cuadras. 9 a 10 cuadras. El codo mide 47.5 centímetros. Si se hace la cuenta, entonces, ¿cuánto era? 45, exactamente. Pues claro que ese es un codito, pero pues eso era, más o menos el codo. La medida bíblica que tenía el codo era 47 centímetros. Entonces, haciendo la cuenta es más o menos 940 metros. Eso era lo permitido. Si caminaban más de eso, violaban el día de reposo y por lo tanto había un castigo. Ellos tenían que ir muy con el reloj, que era lo que podían caminar en un día de reposo. Entonces, camino de un día de reposo. ¿Dónde quedaba el Monte de los Olivos en referencia a Jerusalén? A 950 metros. Muy cerquitica. Casi a un kilómetro. Y dice que entran en la ciudad, suben a un aposento alto y estaban hospedados estos. Póngale cuidado. Pedro, cuéntelos. Pedro, Juan,
Jacobo, Andrés, ¿cuántos vamos? Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. ¿Cuántos eran? ¿Están completos? Sí. ¿Por qué 11? Ah, muy bien, se sabe en la historia. Eran 12 apóstoles. Uno no estaba. ¿Listo? Pero además aparece que todos estaban unánimes, entregados, en esa palabra, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quiénes? Con sus hermanos. De esta parte, para cerrar esta sección, primera cosa, ¿usted se sabe los nombres de los discípulos? No, pero yo les quiero lanzar aquí una. ¿Cuál era el otro nombre de Bartolomé? De Bartolomé. No, No. no. Bueno, ya que toca Santiago, ¿ustedes saben quién es Santiago, el que escribió? El hermano de Jesús. ¿Cómo se llamaba acá? Pero ¿quién es? Aquí no, aquí apareces nada más mencionados con los hermanos de Jesús, pero ¿ustedes saben el nombre Santiago de dónde viene? Es una contracción de San Yago, San Jacobo. Es decir, el hermano de Jesús se llamaba Jacobo. Cuando le ponen el San, la iglesia le pone San Yago, San Jacobo. Dato curioso para que lo sepan. Entonces, el hermano de Jesús era Jacobo, que es el mismo escritor del libro de Santiago. Ustedes tienen ahí el libro de Santiago después de Judas, es el mismo escritor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llamaba Bartolomé? ¿Cuál es el otro nombre de Bartolomé? El San Bartolo, el del colegio. No le pasó lo mismo que a Santiago. No hay un San Bartolo. No. Natanael, muy bien. Natanael era el otro nombre de Bartolomé. Seguimos con la trivia bíblica. ¿Dónde aparece eso? En Google. En el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Ahí ¿Te acuerdas aparece. cuando le dicen que antes de que me hablaras te vi debajo de la higuera? Y también le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ese es el mismo Bartolomé. Si ustedes Ese ven, mismo Natanael. hay varias listas de apóstoles en los evangelios, entonces ahí es donde uno compara y entiende quién es quién. Otro ejemplo, Mateo no tenía solo ese nombre, tenía otro nombre. ¿Cuál era? Leví. Leví Mateo, sí señor. Otra trivia, porque dice al final que estaban con los hermanos de Jesús. Santiago, ya vimos, escribió una carta, que es la carta de Santiago, y era un hermano de Jesús. ¿Ustedes sabían que hay otro hermano de Jesús que escribió otra carta? ¿Cuál es? Judas. Había otro Judas. No era el que aparece acá, Judas, hijo de Jacobo. No era Judas Iscariote, era Judas, hijo de Alfeo. hermano de Jesús. No era, sí. Judas hijo de Alfeo. Aquí dice Jacobo, hijo de Alfeo. Y no, era Jacobo, otro hijo de Judas, Alfeo. y es el que escribe la carta de Judas anterior al Apocalipsis. Ok, acuérdense una cosa, aquí hay algo interesante de remembrar en el sentido de los hermanos de Jesús, ¿cuándo se convirtieron? Ellos lo rechazaron. Todo el tiempo los hermanos lo rechazaron porque supuestamente ellos estaban más con la autoridad judía de ese entonces, con la ley, pero los milagros, la resurrección y todo esto hizo que los hermanos de Jesús, que ¿quiénes eran? Mateo 13:55. Mateo 13:55. Ahí habla algunos
de los hermanos de Jesús, pero se dice que eran otros. Había otros. Miren que lo que dice mi papá, ¿dónde lo encontramos? O sea, eso es. Eso está en Mateo 13:55. Esto, fíjense que esto es importante. Yo siempre les he dicho, también para el estudio de la palabra tenemos que volvernos unos duros en lo que llamamos referencias cruzadas. ¿Qué quiere decir referencias cruzadas? Que hay cosas de los textos que estamos leyendo que se encuentran en otras porciones de la Biblia. Entonces no lo vamos a descubrir esos nombres y quién escribió Judas si no vamos a Mateo, ¿sí? No vamos a saber dónde se convirtieron si, por ejemplo, no vamos a Juan 7:5. ¿Qué dice Juan 7:5? Los hermanos de Jesús no creían en Jesús cuando Él estaba ministrando aquí en la tierra. Ahí sabemos que no se habían convertido. Entonces, después de la resurrección que los vemos aquí sí entregados en oración, ¿sí? Lo interesante de esto es recomendación. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les había mostrado una Biblia que era la Biblia Thompson? Esa es una Biblia que tiene referencias cruzadas. Entonces, muy útil para su estudio. Cómprese una Biblia que tenga referencias cruzadas. Con eso, cuando llega a este pasaje, le va a mostrar esa referencia. En las concordancias se puede encontrar también. Sí, en las ¿vale? concordancias. Una cosita acá. Para la doctrina, digamos, la doctrina sobre del catolicismo romano sobre la virginidad de María, que se dice que ella fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Imagínense. O sea, no hay virginidad si tiene más hijos. Entonces, ¿pero cómo? La Virgen María, eso es una herejía que ustedes están diciendo, atribuirle que María tuvo más hijos. La pregunta ¿es pecado tener hijos? ¿Pecó María en tener hijos? No, la concepción de Jesús fue virginal y hasta ahí cuente. Pero dice, todo el que habiere matriz, será llamado santo el Señor en el primogénito. Ahí entonces se rompe lógicamente la virginidad de María y ella ya, su virginidad va por otro lado, en la santidad con el Señor. Ahora, lo que nosotros hacemos de María es, no la veneramos, no la adoramos. De hecho, una referencia acá, es el último pasaje donde se nombra a la Virgen María, este de la Madre de Jesús. No vuelve a aparecer en la Biblia, de ahí para allá. No vuelve a aparecer el nombre de María ni en las epístolas, ni en Apocalipsis, ni vuelve a aparecer en el libro de los Hechos la referencia de María. Entonces, María fue una mujer preciosa, maravillosa, santa, bendecida, pero no venerada. Modelo de mujer. Igual que los apóstoles, Sí. que ahí ahorita en Hechos vamos a ver cómo refutamos muchas de esas cosas que son más tradición de la Iglesia Católica sin sustento bíblico. Por ejemplo, ahorita veremos seguramente en algún momento el tema de la sucesión de Pedro a través del Papa. No está en la Biblia. Ahora, última cosita para cerrar esto es que me parece muy interesante que nombra a estos discípulos y les dice que ahora sí estos piscos estaban unánimes. Ahora sí digo por qué, porque cuando estaban con Jesús esos vivían agarrados. Unos pidiéndole, oiga, que cuando estés en tu gloria se sienten estos acá y ellos envidiosos y ellos agarrados y ellos peleando. Pongan, ustedes creo que han visto todos la serie de Chosen, es muy interesante cómo pone en vivencia algunas cosas, seguramente no todas son fieles al texto bíblico, hay algunas cosas que son como interpretación para darle un poco más teatral como lo hicimos ahorita para entender un poco más de cosas, pero es interesante ver cómo Jesús puso
en sus discípulos a un subversivo guerrillero que quería destronar al Imperio Romano como Simón el Celote, al lado de un súbdito vendido, comprado por el Imperio Romano, que era Mateo, porque era recaudador de impuestos y todos lo odiaban. O sea, si estos dos se llegaban a ver en la calle antes de que Jesús los llamara, Se rompían las ñatas. Simón le daba a Mateo, sí, eso, Simón le daba a Mateo, lo mataba, lo dejaba vuelto nada, ¿sí? Y ustedes ven el mismo Pedro arrebatado, entre ellos era un tema. Y ahora después, cuando entienden todo esto, cuando ven a Jesús resucitado, cuando ven a Jesús en su gloria, la experiencia de conocer al Señor te cambia, te cambia. Y ahora sí están unánimes en oración. Y eso es lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Él pone esto de hablar en Samaria, es que te va a poner con la gente que te hace sentir incómoda. Yo tengo un discípulo, les voy a decir esto, que en su ideología política es opuesto a mí. Pero hemos aprendido que no somos de derecha ni de izquierda, somos de arriba del cielo, somos ciudadanos del cielo. Entonces podemos ver en Cosmovisión Cristiana desvalidar entre los dos los temas de derecha e izquierda, porque eso no es del reino, ¿sí? Tenemos que ver los valores del reino, que aplica del reino aquí en la tierra, ¿no? Y transformar la política con eso. Y lo digo es porque en la iglesia Dios va a poner subculturas de todas clases, tribus urbanas de todas clases, personas con pecados y trasfondos bien diferentes, y nos une y nos pone en un mismo espíritu en oración para recibir de su espíritu y ser transformados. Amén. Avancemos a esta parte que es súper interesante, a ver si la alcanzamos a terminar, capítulo 1. Y vamos a leer el fragmento, si te parece, y avanzamos. Del fragmento de la parte del 15 hasta que se acaba, que es una parte bien curiosa, que es la elección de el sucesor de Judas. Leemos verso 15 en adelante. Por este tiempo, un grupo, ahí dice los 120, como de 120 personas, estaba reunido allí. ¿En dónde? En Jerusalén, pero más específicamente en el aposento alto. No pierdan el hilo, el contexto. Pero a partir del 15. Del 15. Y ¿Esa versión Pedro, es cristiana? Bueno, sí. es la Nueva Biblia de las Américas. Por este tiempo un grupo como de 120, ¿qué dice Reina Valera? No, igual. En aquellos días Pedro. Claro, aquí empieza al revés, empieza por el otro lado. Estaban reunidos allí y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. ¿Cuál Judas? No el hermano de Jesús, no el otro discípulo. Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto estaba crudo. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, que es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta tu morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome tu cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba, lo que acabamos de ver, al cielo, uno se ha constituido testigo, ya lo vimos, ¿no? Con nosotros de su resurrección, testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos
¿a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio de apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía? Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esta es parte, o sea, nuevamente yo quiero dar tips para estudiar la Biblia. Si ven que ahora estamos cogiendo es como por secciones, eso es bueno, empezar a mirar el capítulo, empezar a mirar su contexto y empezar a ver unidades temáticas. Aquí ya hay una unidad temática, fíjense que ya están, escena 1, escena 2, camino a Jerusalén. Escena 3, listo, escena 3, estamos en el aposento alto. ¿Qué pasó allí? Pues ya vimos, están orando, están esto, pero entonces mientras están orando, esto es importante, que estaban orando. Y entonces mientras están orando, el Espíritu Santo va a llevarte a hacer algo. Movió a Pedro a que se levante y le vino un chispazo. Entonces dijo, oiga, ¿se acuerda de Judas? Entonces empecemos a ver detalles, hagámosle exégesis al texto. ¿Qué notan curioso de esta unidad temática? Que hay cosas importantes, que hay cosas relevantes. Primero, Pedro se levanta. Entonces ya vamos a empezar a ver un poquito por encima los temas que hablamos de la Iglesia Católica. El que Pedro se levante en medio de ellos dice que es el sumo pontífice. No, que es un líder, exactamente. No podemos ponerle al texto cosas que no dice. El texto dice que se puso en pie, el texto dice que tomó un liderazgo. ¿Pedro era líder entre los discípulos? Sí, y lo vemos en varias ocasiones en el ministerio de Jesús. ¿Es papá? No, ahí no podemos inferir eso. Se levanta él y dice que hay algo interesante acá, que se tenía que cumplir la escritura por medio del Espíritu Santo acerca de David. Aquí hay algo que es bien interesante, es que este Pedro fue el mismo Pedro que negó a Jesús. Este Pedro es el mismo que a veces hablaba cosas reveladas por el Espíritu Santo cuando Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, pero a veces decía unas cosas que uno dice, al mismo tiempo despuesito que le dice no te lo reveló carne ni sangre, luego Pedro va donde Jesús y lo toma aparte y le dice, oye, no te vayas a ir a morir, no. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. O sea, pasó de ser bien tú y ahora apártate. Ese era Pedro, pero este Pedro es un Pedro que ya fue transformado por el tema de la resurrección. Yo quiero recordar acá una historia que pasó en la resurrección y que muestra por qué Pedro hace esto. Particularmente cuando Jesús resucita, hay varias ocasiones, particularmente 2, donde lo que hace resucitado es mostrar cómo él cumplió las escrituras. Particularmente en el camino de Emaús, cuando empieza a caminar con 2 discípulos, dice la palabra, Lucas 24, que mientras iban hablando, él empezaba a explicarles cómo toda la escritura trataba de Jesús. Toda la escritura trataba de Jesús. También hizo eso cuando estuvo en ese cuarto con los discípulos. Sí, y estuvo con los discípulos y también les mostró y les enseñó en las escrituras cómo todo hablaba de él. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí Pedro va a recordar la escritura y va a recordar un salmo. De hecho, 2. De hecho, combina 2, particularmente hay uno, y estos salmos que él cita tienen que ver con el salmista que es David y tienen que ver con tiempos de persecución de David. Algunos comentaristas hablan de que en uno de estos salmos está hablando de una traición que sufrió con un tipo que se llama Doeg, el edomita, y hablaba de Doeg como el traidor, ¿sí? Pero entonces lo que hace Pedro es decir, oiga, el Señor Jesús nos mostró
que toda la escritura apuntaba a él. Incluso este tema de David hablando de Doeg estaba proféticamente anunciando la traición que iba a recibir el rey de reyes, que es Jesús, ya no el rey David, sino el rey Jesús, que iba a ser traicionado, ya no por Doeg el edomita, sino ahora por Judas. Quiero que Iscariote. miremos cuáles salmos. Que dice que habló el profeta David. ¿En cuáles salmos? Uno, se dice que el 41:10 habla de Doeg, el edomita, que cuando fue allá, cuando estaba persiguiendo a Samuel, a David, se encontró con Doeg en una casa de sacerdotes y el hombre fue y le dijo a Saúl dónde estaba. Pero también dicen algunos que se refiere a Ahitofel. Ahitofel, que fue un familiar casi cercano, y lo traicionó yéndose con un hijo, Absalón, y lo traicionó David. ¿Sí? Entonces, ¿quién lee el Salmo 41:10? Que se cumple en David, pero que es profético y se cumple en Jesús. ¿Quién lee el Salmo 41:10? ¿Alejito? Lo tiene hermana Amanda. Perdón, el 9, perdón, versículo 9, qué pena. ¿Qué es alzar el calcañar? Aún el hombre de mi paz, o sea, el que me defendía, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Ese fue o Doeg o Ahitofel, ¿sí? Que le dio una patada a David y lo traicionó. Se cumple en David y se cumple en Jesús. Ahora, vayamos al Salmo 55. También, y alguien que tenga Salmo 55:12. Perdón, un momentico, un poquito más fuerte. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. Esta es una versión popular, ¿cierto? ¿Qué dice versión Reina Valera, Laurita? Tú lo tienes, ok. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Ok, aquí está hablando también que hubo una traición de un cercano. ¿Qué pasó? ¿Ahí? Ese era. Él quiere predicar, él quiere ser predicador. Entonces, dice allí, yo hubiera soportado si es un enemigo el que me entrega. Yo hubiera soportado si es un extraño, pero era mi íntimo. ¿Acaso Judas no estuvo con Jesús haciendo milagros? ¿Acaso no estuvo comiendo con él? ¿Acaso no estaba compartiendo el pan? ¿Acaso no fue el que mojó el pan y a quien se lo dio? Entonces, ahí están cómo el Señor habla de Judas y de la traición de Judas en los Salmos. Entonces, para que tengan en cuenta esas escrituras, ¿cierto? Miren, lo que hemos explicado hasta ahora es lo mismo que hizo Pedro. Es exactamente lo mismo. David estaba escribiendo a unas personas en su entonces, una vivencia en su entonces. Pedro coge, entiende que sí, podía estar hablando de Ahitofel, estaba hablando de Doeg, interpreta el pasaje a través de ver en esa interpretación a Jesús. Ve a Jesús, no lo fuerza, no alegoriza,
está claro que los salmos, y ya hablo de eso un poquito, los salmos hablan de Jesús, ¿sí? De hecho, hay varios tipos de salmos. Están los salmos de lamento, están los salmos reales y hay unos que Imprecatorios. son los mesiánicos. Los imprecatorios. Hay salmos imprecatorios, pero los salmos mesiánicos hablan de la venida del Mesías en código, en clave profética. El autor tal vez no vislumbraba todo lo que estaba escribiendo, hablaba a veces en clave del rey en su momento, pero el Espíritu Santo le estaba revelando que era hablando del rey que iba a venir. Aquí es muy interesante porque después de esos pasajes, después de esas apariciones de Jesús donde les muestra todas las escrituras hablan de mí, Pedro entiende eso y dice, ahí están hablando es de Jesús. ¿Cómo lo aplicamos a hoy? Hizo exactamente lo mismo. ¿Sí ven? Ok, cuando se habla, yo no sé si les hablé del tema principal en la Biblia, Jesús. ¿Sí les hablé? ¿No? Creo que no. Ok, el Antiguo Testamento es la preparación de Jesús. Todo lo que habla el Antiguo Testamento hablaba de la preparación de la venida de Jesús. Los evangelios son la manifestación de Jesús. Es donde Jesús se manifiesta, donde habla la historia. Hechos de los apóstoles es la propagación de Jesús. Es decir, por todo lado, Hechos fue hasta lo último de la tierra en ese entonces. ¿Sí? Las epístolas son la explicación de Jesús. Se explica claramente el plan de salvación, la vida, la forma de vida cristiana, cómo Jesús actúa para cambiar, para transformar. Y el Apocalipsis es la consumación de Jesús. Consumación de Jesús no en que Jesús se consuma, no, sino la consumación de la obra de Jesús y nos habla del milenio y de todo el reino de Jesús hasta que Él va al cielo. Esas son las escrituras, todo es Jesús. Las epístolas de la explicación. Entonces, la última cosita para cerrar hoy, y dejamos ahí el tú y continuará. No se pierda el próximo capítulo, porque ya cerramos y sigue la cosa más tremenda del libro de los Hechos, que es Pentecostés. O sea, de hoy en 15 nos vamos a ver y vamos a hablar de Pentecostés, pero tenemos que cerrar esto, todavía nos va a faltar un poquito, pero yo quiero cerrar simplemente haciendo una acotación frente a este tema de la profecía. Para que ustedes entiendan, la profecía tiene algo bien interesante. Cuando la profecía tiene varias funciones, ¿no? Tiene el tema de consolar, de exhortar, de edificar a la iglesia. También un tema de denunciar el pecado, de anunciar las obras de Dios, de decretar la palabra de Dios. Todo eso es profecía, pero sí, la profecía también muchas veces tiene un tema que es el componente predictivo. No siempre, pero sí muchas veces. Y hay una cosa súper interesante en la Biblia, en las profecías, y es que muchas veces las profecías tienen cumplimientos parciales para la época en la que se escribe y cumplimientos completos, incluso cumplimientos parciales para épocas cercanas venideras, pero también temas completos ya en la obra de Jesús y en la consumación en los últimos tiempos. Aquí hay un ejemplo interesante porque nuevamente David escribía sobre un tema en su contexto y también aplicaba para su contexto muchas enseñanzas, ¿verdad? Pero estaba profetizando porque estaba anunciando algo que también iba a suceder con Judas, él no lo sabía. Pero ¿se cumplió su palabra en su entonces? Sí, y se cumplió luego con Judas también. ¿Se puede también aplicar a nuestros días esa palabra? Sí, también en muchas cosas se puede aplicar. Otro ejemplo de este tema de profecía. Mi papá le gusta mucho explicar el libro de Daniel. En Daniel hay unas profecías tremendas. Él habla de una cosa que se llama la desolación, la abominación desoladora. La abominación desoladora.
Básicamente lo que él dice es que van a hacer una abominación en el templo y esa profecía muestra este doble cumplimiento. Entonces, en la historia se cumplió parcialmente. ¿Cómo? En la historia uno ve los anales de la historia en la época intertestamentaria y entiende que cuando después de los tiempos de Daniel viene el pueblo de Israel y es conquistado por los griegos, y el imperio griego que conquistó Alejandro Magno, todas estas regiones inmensas de este mundo antiguo, después de que muere Alejandro, se parte en diferentes reinos. 4. Hay uno que queda, que es la parte siria, ¿no? Y hay un rey que fue cruel con los judíos, que se llamó Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes cumplió parcialmente esto de que iba a haber una abominación desoladora en el templo, iban a hacer una cosa terrible, y lo que él hizo fue que sacrificó un cerdo en el altar. Cumplió parcialmente en su tiempo, pero resulta que esa profecía también habla del final de los tiempos y habla del anticristo. Y prácticamente que tiene 3 cumplimientos, porque Tito en el año 70 después de Cristo arrasa con el templo de Jerusalén. Y el si templo que fue restaurado por Zorobabel, ese templo que era la reconstrucción del templo de Salomón destruido en el 586, esa inauguración que hubo en el 516 de la majestuosidad y que el pueblo lloraba, y bueno, ese templo también fue profanado por Antíoco Epífanes año 165 a.C. y luego viene la destrucción en el año 70 después de Cristo por Tito. Además que no sé, perdónenme, tengo que revisarlo, revísenlo ustedes también, pero él también creo que pone una imagen de un ídolo pagano, si no estoy mal, de Zeus en el templo, que eso también es abominable. Abominable. ¿Por qué digo esto? Porque me voy a volver y cerramos acá. Recuerdan que los discípulos en este capítulo le están preguntando a Jesús por una profecía: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y nuevamente les digo, hay cumplimientos parciales, pero hay cumplimientos completos. Parcial ya fue. ¿Cuándo fue este tema de restaurar el reino de Israel? 1948. Israel vuelve a resurgir como una nación. Ya se cumplió una cosa, pero ahora todavía falta una parte del cumplimiento de eso. Porque en los últimos tiempos se van a cumplir muchas más profecías que tienen que ver con esta restauración de Israel. Y Jerusalén será la capital de las naciones. Que ahí les dejo un abrebocas, lean Romanos capítulo 11. Eso bueno, Dios me los bendiga. Seguimos con Hechos, aquí estudiando todos. Esperamos que se vayan llenitos del corazón así con lo que uno aprende de la palabra de Dios. Dios les bendiga.